Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda charla en este espacio. Hoy es literatura y fútbol. Primero quería agradecerles por haber asistido a este espacio. Hoy estamos con Diego Caldas, es hincha de Millos, escritor del libro de Millonarios Me Enamoré. También hizo parte de una colección de 11 cuentos por equipo de 22 escritores diferentes, son 11 de Millonarios y 11 de Santa Fe. Sí. Escritor también de El Más Grande, que es un libro ilustrado, y El Lado M, que está en proceso de salir, del cual les vamos a contar en un ratico. Antes que nada, quería contarles que hasta más o menos antes de 1960 estaba mal visto por los intelectuales hablar, escribir de fútbol, porque se consideraba como el opio del pueblo. Ustedes conocen a Borges, que es un gran escritor y siempre estuvo en contra del fútbol porque creía que no era un tema importante, que le restaba importancia a cosas que, digamos, para otras personas deberían estar en la palestra pública. Y digamos que en cuanto a eso también encontré que está Martín Caparrós, que es un gran escritor, tiene muchos libros de fútbol, muchas columnas de fútbol, y él también dice que el fútbol no es un tema importante, que no aporta mucho, que no es un tema serio, y que sus mejores libros no están dedicados a él, al fútbol, pese a que en todo conversatorio sobre fútbol hay que citarlo. Entonces también como para que veamos que no hay tanta variedad como quisiéramos, sobre todo en cuanto se refiere a novelas, y lo que hay y que hablamos ahorita un poco es más como biografías de jugadores, historias de los clubes. Muchos técnicos ahora se dedican a escribir sobre táctica, sobre técnica, pero como tal novela literaria no existe mucho, digamos que sí, sobre todo en Latinoamérica, digamos que en Londres, en Estados Unidos incluso sí se pueden encontrar grandes cosas, pero creemos, yo soy una fiel creyente que no es solo fútbol. O sea, de hecho Martín Caparrós sí decía como que el fútbol es el único espacio en el que te genera una democracia en el que en algún momento, y Galeano también lo dice en sus textos, todos somos iguales y tú puedes estar en una cancha puteando a un man que gana 80 veces lo que tú vas a ganar en toda tu vida, pero están de igual a igual. De acuerdo. Entonces, primero te quería preguntar, ¿cómo nació tu amor por Millos y tu amor por la literatura y la escritura? Pues, bueno, mi amor por Millos se da por mi papá. Mi papá le gustaba mucho Millonarios, pero no iba al estadio. No tenía los medios para hacerlo. Siempre fue conductor y letrado, igual su segundo de primaria, pero el tipo aún así logró hacer una carrera de topógrafo empírico. Entonces digamos que aún así era imposible llevarme al estadio muchas veces. Entonces lo que él hizo de pequeño era sentarme en su regazo a escuchar los partidos de Millonarios. Es curioso porque yo primero me enamoré del ciclón bananero. Yo de niño le decía, ¿qué es eso el ciclón bananero? Eso suena una locura. Eso suena un poder el malparido. El ciclón bananero suena más fuerte que Millonarios. Me decía, es el equipo de Santa Marta. Pero usted es de Bogotá, usted tiene que ser de Millos como yo soy de Millos. Entonces, pues ya. Ahí ya escuchando los partidos con él, ya me mete la fiebre por el azul. Yo empiezo ya como, venga, llévame al estadio, llévame al estadio, llévame al estadio, y me llevan el 85 al estadio y ya yo me enamoro, literalmente del Campín. Ese Campín ochentero era muy bonito porque el verde nocturno, casi todos los partidos eran nocturnos, entre semana, y ese verde nocturno y consultaba mucho con el azul de Millos, y estaba una nómina muy buena, estaba Funes, Vivalda, estaba el Pío Valderrama, Barberón, entonces ya fue como, me enamoré por ahí. ¿Crees que antes era más fácil enamorarse de un equipo de fútbol que ahora? No, ahora todo el mundo se enamora con dos partidos. Antes era difícil, antes era más de herencia por papá, como puede ser muy redundante el tema, pero es así. Era por herencia. Usted tiene que ser del equipo que yo soy, o la mamá hace el esfuerzo porque sea de Santa Fe o algo así. Pero era más que todo familiar, era una cosa de legado. Ahora con tanta información, ya todo el mundo se enamora de cualquier cosa. Por ejemplo,
En el 94 uno veía esporádicamente noticias de Europa, de las ligas. Y yo recuerdo que el primer equipo que me gustó en España fue el Deportivo La Coruña. Uno porque era azul, azul y blanco, y estuvo a un penalti de ser campeón, cuando nunca lo había sido. Es como que el Huila sea campeón. Y estaba Bebeto, campeón del mundo. Y Bebeto se caga a cobrar el último penalti en el último minuto, en la última fecha. Entonces va a un defensa y dice, bueno, yo lo cobro, y se lo come. Pero el tipo termina siendo héroe para los hinchas del Deportivo de La Coruña. El defensa, o sea, no lo mataron. A Bebeto sí lo borraron por lo mismo. ¿Cómo te cagas siendo el goleador del equipo en la última fecha? Y yo dije, ese va a ser mi equipo. Cuando pasa eso, yo digo, no, ese no es mi equipo. Y me termino enamorando del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone en el 96. ¿Por qué? Porque es acabar la hegemonía de Real Madrid, Barcelona, y ya. ¿Y cómo nace tu amor por la literatura y la escritura? Pues, no sé, eso por la literatura, yo creo que desde el colegio, pero empíricamente. Uno en el colegio no le metían la vaina del ejercicio de escribir. De pronto sí de leer, porque en mi época sí nos colocaban a leer 3 libros por semestre. Entonces uno empezaba a leer. Y yo terminé sacando un periódico deportivo en el colegio, de los intercolegiados que hacíamos en el colegio. Ese fue como el primer ejercicio que yo tuve. Y me quedó la cosita, y ya en el 2004, creo con unos amigos, una revista que se llama Distrito Fútbol, que era cubrir a uno que era muy hincha Millonarios, arraigado mal, pero era como, hace falta una revista que cubra todos los equipos bogotanos. Entonces con 5 amigos creamos revista Distrito Fútbol, que era cubrir a Santa Fe, a Millonarios, a Equidad, a Academia y la Selección Bogotá. Siento que hacía falta esa apropiación de alguien. Yo no soy periodista, yo soy artista plástico, yo soy ingeniero, pero yo no soy literato ni nada por nada. Pero como hincha yo sí sentíamos con mis amigos la necesidad de que sí hacía falta abrirle un espacio a todos los equipos bogotanos en su momento. Entonces esa revista me termina metiendo porque me obliga a empezar a escribir y a empezar a ir a un montón de partidos. Entonces empiezo a ir a la B, empiezo a ver al Chico, empiezo a ver a Equidad, muy verde y todo, que lo odio, porque ese equipo no me gusta, pero en un momento el ejercicio chévere, nadie lo hace, hagámoslo nosotros. Y yo siento que dimos un paso muy importante para cosas mucho después, de un montón de gente que empezó a cubrir también la B, por ejemplo. Que a nadie le importaba la Academia Compensar, a nadie le importaba la Equidad, a nadie le importaba Chico, a nadie le importaba el Cóndor, ya desaparecido, pero todo ese tipo de cosas empiezan a salir gracias a esa revistica que solo sacábamos 1000 copias, era como un pasquín, hecho con las uñas literalmente, porque un amigo de un taller mecánico nos colocaba la plata. La impresión, ¿cuánto vale? 200.000 pesos. Tómelos. El tipo nos apoyaba solo por la gana de que nosotros queríamos hacer eso. Y el tipo con su esfuerzo nos pagaba la impresión. Y la repartíamos en el campín. Y ahí fue como empezamos en esta vuelta de empezar a escribir. Bueno, acá hay un montón de hinchas de Millos, entonces Ok, chévere. podemos contarles de qué trata de Millonarios Me Enamoré, que es como tu libro insignia, digamos, por el que te conoce un montón de gente y ya te referencia. Pero el de Millonarios Me Enamoré surge por casualidad, porque yo ya llevaba como 5 años con esa revista. Y en algún momento yo termino conociendo a Mauricio Silva Guzmán, el periodista del mejor equipo del mundo. No tengo una relación con él ahorita, pero no, sí, por motivos literarios Pero también. es un buen escritor. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Entonces yo recuerdo que él me invita a hacer la investigación del libro del 5-0. Y me dice, yo necesito que usted haga la investigación del libro del 5-0 que va a cumplir en el 2013 20 años. Entonces yo le digo, no puedo, le llevo a un amigo y después los dos con Felipe Valderrama, que es el que le hace la investigación del mejor equipo del mundo, empezamos los dos a hacer la investigación en el archivo del tiempo. Entonces era ya tener el acceso al archivo del tiempo.
Entonces dije, no, aquí está perfecto. Y a la par de que yo le hacía la investigación de su libro, el 5.0, yo empiezo a sacar más información para mí, de Millos. Y yo veo que Millonarios ese semestre, porque fue la época del semestre de la 14. Entonces uno dice, Millos va así, se le va a dar. Además que yo tengo una cábala absurda y todo el mundo me jodía. Yo decía, la única forma que Millos vuelva a ser campeón es que Santa Fe sea campeón y que juguemos con el Real Madrid. Y se da todo ese año. Recordadísimo. Claro, el recordadísimo 8-0 que todo el mundo odia. No, a mí me gusta. Ah, bueno, claro. Pero a lo que voy. Normal, porque era un partido de amistoso ya. Pero para mí la cábala era esa. Claro, para mí la cábala era esa. Tiene que ser campeón Santa Fe y que juguemos con el Real Madrid. Y se da todo, yo dije. Y yo metido en el archivo del tiempo, yo digo, se nos da en diciembre. Yo estaba convencido. Entonces yo dije, yo no puedo perder el papayazo. Empiezo a investigar para una idea que yo tenía, que se me ocurrió en el momento, o la tenía mucho tiempo atrás, pero era de Millonarios de la A a la Z. Era hacer una Biblia de Millonarios. Pero no solo de fútbol, sino de los hinchas, de lo poquito que se rescata en el de Millonarios me enamoré, porque el tiempo me recortó un montón de cosas, porque les pareció un mamotreto muy ñoño. Quedó palito de queso. En el libro aparece palito de queso. ¿Qué es palito de queso? Pues el pasabocas que nos comemos en el entretiempo, porque no tenemos plata. O sea, mucha gente no tenemos plata, sino por un palito de queso, que es muy caro, y un vaso gaseoso ya. Y eso es parte fundamental de nosotros, de oriental. Como la lechona en occidental es parte fundamental. Entonces, haciendo la investigación a Silva, yo le digo, oiga, yo tengo la idea de un libro que es este, de Millonarios me enamoré, de Millonarios de la A a la Z. Se trae un borrador. Y yo no tenía nada escrito. Y dije, pues el man dice tal. Solo la investigación tenías ahí. Entonces yo tenía una mente de la vuelta y le hice un borrador de la A. Entonces yo cogí la A y empecé a hacer definiciones como un abecedario. ¿Por qué un abecedario? Porque me parece la forma más práctica de que el hincha del común aprenda la historia. Era una forma muy fácil de no sé, que algún hincha tenga la duda de, ¿cómo se llamaba? No sé, o cuántos partidos jugó Pedernera. Pues va al libro, Adolfo Pedernera, busca y pum. Se volvía la enciclopedia. Entonces, para mí, el abecedario era fundamental para enseñarles a los hinchas esa historia. Y le digo con el borrador y me dice, me gusta la idea, trabájela. Entonces, yo la trabajé a la parte de la investigación del libro del 5.0 y termino sacando el abecedario, que es un mamotreto grande, y el tiempo lo reduce. ¿Por qué? Porque cuando Millos va a ser campeón, Silva dice, el tiempo necesita un libro. Y yo dije que usted ya tiene un libro. Pero el man me dice, el tiempo no hace negocio con gente externa. Y yo entonces me dice, me tiene que meter usted. Entonces lo que iba a ser un prólogo del man, de colaboración chévere, termina siendo coautor del libro. Un negociazo, ¿no? El man ahí de chimba ganó un montón de cosas. Claro. A eso sí, el man se hace un capítulo introductorio hermoso, porque el man escribe muy bien. Mauricio Silva escribe muy bien, es muy pasional. Sabe describir las emociones, eso es una locura. Entonces, así se da el Millonarios me enamoré, que termina siendo como la celebración de la anhelada 14 que no teníamos en 20 y punta de años. Digamos que respecto a eso, ¿qué tan difícil es escribir un libro en Colombia? Porque digamos que tú ya tenías un acercamiento como a una casa editorial, o sea, ya estaba ahí, pero de cero, y además porque justo en estos días está pasando algo de lo que cuentas y es con el libro de Diana Uribe. No sé si se dieron cuenta que Diana Uribe sacó recientemente un libro sobre la historia de las mujeres y resulta que Diana Uribe nunca escribió el libro. Toda la investigación pertenece a otra persona, a una española que es muy buena y que cuando ya iban a entregar el libro entró la hija de Diana Uribe, le metió mano a la edición, le cambió un poco de cosas y él al final solo, o sea, el libro sale y se vende solo porque sale Diana Uribe. Pero digamos, en el mundo de los historiadores ni siquiera reconocen a Diana Uribe como una historiadora, sino como una contadora de cuentos de otra persona.
Ok. Entonces eso pasa mucho y nos estás diciendo que a ti te pasó. A mí me pasó, claro, con ese libro, además que el negocio es terrible. Uno, porque Silva, que es el que está en el tiempo, me dice a mí, negocie usted. Yo dije, pues eso es del tiempo. Saque la tajada mejor usted porque usted es del tiempo. Sí. Me dice, no, gestiónelo usted. Yo recuerdo que duramos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas del tiempo negociando. ¿Cuánto nos correspondía a cada uno? Lo más importante es que a mí me dan un adelanto de 2 millones de pesos por el libro. 2 millones de pesos. Por un libro que termina vendiendo 6.000 copias. Y por cada copia vendida yo recibía 350 pesos. Ya el negocio que tienen las editoriales. 350 pesos por libro vendido. Ya los manes cogen el libro y salimos. Ese libro valía 49.000 pesos. La Panamericana. O sea, el Entonces mensaje imagínense, es que por escriba 49.000 pesos pasión. yo recibía 350 pesos. Es un negocio redondo para las editoriales. Es nefasto. Por eso que un escritor surja, yo sin ser escritor, yo lo hago por ejercicio de millonarios, pero cuando un escritor realmente quiere hacerlo y quiere matarse y toda la cosa, es muy duro. O sea, lograr uno que tiene que ser muy bueno para que ese libro empiece a venderse. Mucho. También es un asesinato, es un crimen a la memoria de la cultura futbolera, sinceramente, ¿no? Claro. Es una forma de matar la poca cultura futbolera que se ha adquirido, porque finalmente, digamos, una lucha capaz que se logra ahora sí mostrarse, pero cuántas personas no logran ni siquiera llegar a visibilizar un proyecto para que les paguen 350 pesos por un libro. Y van a haber libros muy buenos que nunca verán la luz. Por lo mismo. No, y además que es una tarea que tú no o sea, no es un trabajo que tú lo haces en un día, en un mes, no, la investigación de un libro y escribir un libro te puede llevar 10 años. Sí. Memoria En cuanto a eso, porque si bien ya hablamos como del tema de la editorial y el negocio, ¿qué tan buenos lectores somos los hinchas del fútbol? No, en Colombia no hay cultura. Colombia nunca ha habido cultura. En eso, Argentina, Perú y Chile, en ese orden. De pronto los brasileños, pero porque tienen mucha población, entonces se ve reflejado. El argentino sí es muy, obviamente es muy futbolero, tiene la cultura, come libro, consume libro. Acá es muy difícil. Los únicos libros que existían antes de Millonarios me enamoré, a mí me parece que de Millonarios me enamoré, es el primero de algo que empieza a surgir y sin darnos cuenta, de Millonarios me enamoré es la primera, ¿cómo se dice? Semillita que se pone a que empiecen a escribir muchos libros. Casualmente sea así. ¿Por qué? Porque el primer libro de fútbol que yo recuerde lo saca Hernán Peláez en el 75. Y es como los 25 años o algo así del fútbol colombiano. Libro es muy chévere, pero es un libro que uno es de culto, porque no se consigue, y después sale los típicos libros de Guillermo Ruiz. Guillermo Ruiz saca el libro de los 50 años, que es muy bueno. El de los 50 años es un libro muy bonito, porque no había libros de fútbol, primero de Millonarios, pero no había fútbol no había libros de nada, de Nacional, de Santa Fe, no, absolutamente nada. Y en el 60 él coge el mismo libro y lo amasica en uno pequeño y lo saca y ya. Y sale el bestiario del balón, que es como la joda de Samper, que es un libro muy bueno, pero es una visión diferente que uno dice, por fin hay un libro de fútbol. Pero el bestiario del balón solo son 1.000 copias. Entonces eso queda como refundido en el colectivo de la gente, pero mucha gente no lo vio. Mucha gente no tuvo acceso a ese libro. Ese libro es buenísimo. Porque es claro, el humor de Samper, pero 1.000 copias. ¿Quiénes tienen ese libro? Yo no lo tengo. Pero, entonces, imagínate, entonces, como no se consumen, pues no se hace. No se replica, no se replica. Digamos que con De Millonarios me enamoré por Silva, que es un periodista reconocido, yo un hincha reconocido, como que se le adecua al libro. Y gracias a eso, Daniel Samper, que se llama el de Santa Fe, sí, saca su libro de la séptima.
pero no lo saca en momentos, sino lo saca después de Pues Millonarios es me que, nombré. Y es buenísimo de porque, hecho, a mí me sorprendió que la cifra fueran 6.000, siendo un libro de Millonarios escrito por un hincha de Millonarios, un equipo que llena todos los partidos, sea el rival que sea, que viajan un montón y todo. Eso es el reflejo de la falta de cultura futbolera. y 6.000 para mí es muchísimo. Pero uno ve, 6.000 libros no es ni mierda. Claro, como autor, Claro, como pues, autor. bueno, pero para, O sea, proporción para de todo lo que mueve llena un hinchada de estadio, Millonarios, lo que Claro. es la hinchada de Millonarios, la masa que mueve Millonarios, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, porque Millonarios tiene muchos hinchas en casi todas las ciudades del país. Pues es un reflejo de que nuestra cultura futbolera es nula. y digamos, eso lo empezó a lograr. Yo creo que el primer éxito literario de Millonarios es el libro que le ganamos a Santa Fe, minuto 85, de losmillonarios.net. Yo creo que ese fue más porque losmillonarios.net, por el manejo que le dieron al libro, por la trascendencia y por los seguidores que ellos tienen. Claro, yo creo que ese libro vendió no sé, yo creo que al menos unas 10.000 copias, que es un buen número. Justo, Pero porque tienen toda una maquinaria detrás que ellos han construido a sí mismos por el esfuerzo que llevan haciendo desde 2004, creo que surgieron. Entonces ya ellos están consolidados como lo que son para Millonarios, ¿no? justo yo, digamos, hablando como con las barras grandes de los clubes y como de los distintos comités en sus organizaciones, digamos que el comité como cultural y ya, que algunas lo tienen, la mayor preocupación es enseñarle la historia del club a sus hinchas, porque nosotros sabemos que estamos en un momento en el que diría que gran parte de la población futbolera o barra o hincha es hincha de la hinchada, pero no hincha de su club. Exacto. Y entonces, por eso creo que es ahí como crear esa cultura de verdad, enamórese de su club y sepa de su club, porque es que ni siquiera, o sea, hay gente que no sabe historia, pues que ni siquiera sabe quién está tapando actualmente en su club, Exacto. ni le interesa. Por eso la idea de Millonarios de la Z. Pero mira que mi historia como historiador es empírica, porque es por gusto a millos, que me parece chévere contarla, ya que me dice anécdotas. En el 2001 ganamos la Copa Merconorte. Yo hacía parte de Comandos desde que empezó Comandos. O sea, yo no me siento fundador, pero sí hago parte de ese grupito. Y en el 2001, cuando quedamos campeones del Merconorte, vamos todos a la sede de Millonarios de la 63, con 24. Bueno, y mis amigos que son más duros en la vuelta, pues van allá, pero yo me quedé como fuera, hablando con la secretaria, y en la basura, veo un papel, y lo saco y le digo, venga, yo me puedo quedar con Estados Unidos, sí. Y yo miro y es un fax del Real Madrid felicitando a Millonarios por la conquista de la Merconorte 2001, con la firma de Florentino Pérez y toda la cosa, y la felicitación, y el saludo, claro, y el saludo extensivo a los jugadores y cuerpo técnico y toda la cosa. Yo me quedo por eso, yo tengo esa copia. Si quieres se la regalo después, con todo gusto. No, porque yo la tengo como un recuerdo bonito y ahí está guardado. Alguien de pronto... Que haga más de 350 Bueno, Ahora sí todos, subaste bola. Bueno, la podemos subastar. Y a partir de ahí yo dije, definitivamente, si Millonarios no hace respetar su historia, ni cuidarla, ni conservarla, yo creo que ningún otro equipo lo hace. ¿Por qué? Porque Millonarios era como el referente de un montón de cosas. Y ahí fue cuando ahí empecé a investigar, a recuperar información de Millos, a publicar un montón de fotos. Ya cuando 2007 arrancan todas las redes sociales, yo creé un blog de fútbol y empiezo a postear un montón de cosas que la gente no sabía. La gente no sabía, por ejemplo, que el escudo de Millos está en el estadio del Sevilla, en un mosaico hermoso de Joan Miró que pone, y ahí aparece el escudo. Entonces la gente dice, wow. Entonces yo sí creo que con algo de ego, salvo Guillermo Ruiz, no había historiadores de fútbol. Y yo empecé a hacerlo a partir de las redes sociales. Y a partir de las redes sociales es que yo me voy a conocer como, este man sabe mucho de Millos. Pero yo lo hacía con el fin de que ustedes, los hinchas de Millos, conocieran la vuelta.
Y siempre fue así. Y ya como hasta el 2012 empieza a salir un historiador de Santa Fe que es muy bueno, José Luis Chavarriaga, si mal no recuerdo, es muy bueno. José Luis es muy bueno. Es increíble. Pero sobre como en el 2012. O sea, yo llevaba como 6 años en esa vuelta de investigar cosas de Millos. Investigando cosas de Millos, uno se entera de un montón de cosas de otros equipos que es buenísimo. Claro, o sea, yo me entero la historia de Nacional, anécdotas de Nacional, del Cali. Por ejemplo, el Cali perdió 9-0 en una gira en Centroamérica. Ese dato está ahí. Hay que traerlo a colación. Sí, está bien. Te Está apoyo, bien, te por apoyo. favor. Claro, No, o pero sea, yo sí pero quiero que hay un hablemos montón de datos chéveres. de esos datos que tú has encontrado, que para nosotros, digamos, comúnmente no son tan relevantes, además porque yo tengo súper mala memoria, pero que tú dices como, eso sería chévere que la gente supiera de mi investigación. No importa que sean de Millos, porque era lo que hablábamos un poco ahorita y Sí. a mí me gusta saber la historia de los equipos, o sea, no, yo no pierdo nada si me pongo a ver un partido de otro equipo, no. Sí, no, Hay eso una, no. hay una anécdota muy chévere de cómo es el surgimiento de la rivalidad Santa Fe Millonarios. Esa rivalidad se da en el 1943. Santa Fe dice que es del 42, pero no. ¿Por qué? Porque en el 42 Santa Fe sube la A, porque jugaba la segunda división de Bogotá. En el 41 sube a la B, sube a la A en el 42. Claro, pero arranca en el torneo de la B. No, y en el 42 asciende a la A, pero a Millonarios ese año lo sancionan. Porque ya tenía plata y ya empezaba a hacer giras. Entonces no lo dejaron. Se lo bajaron de la liga, entonces no se enfrentaron. En el 43 se enfrentan por primera vez. Y es muy chistoso porque hay un jugador que se llama Antonio Martínez. Jugaba en Millonarios y se va para Santa Fe, sin decir nada. Simplemente aparece en la nómina de Santa Fe, previo al primer clásico. Entonces invitan a la selección de Santander a jugar en el Campín. Entonces va a jugar contra Santa Fe y contra Millonarios. En esa época todo giraba en torno al centro. Todo estaba en el centro. Las sedes de los equipos estaban en el centro, el Gato Negro quedaba al lado de la oficina de Gaitán, Santa Fe tenía su pasaje café, Pasaje, sí. café pasaje ahí a la vuelta, detrásito. Y todos los hinchas se la pasaban en mesas y carrerías o cafés. Todos los hinchas revueltos, hablando. Y los hinchas de Millos cogen a los... Porque claro, ellos se sentían traicionados por un man que termina en las filas de Santa Fe y ni siquiera han jugado un solo partido. Entonces, claro, los de Santander levantan la pata al man, al pobre man. Y el siguiente partido ya es Santa Fe Millonarios. Y ese es el primer antecedente de por el campeonato y toda la cosa. América en los 80 seguía siendo un equipo de 5 o 6 estrellas. Era Millonarios, Santa Fe con 6, Cali con 5 o con 6. Y llega la América. Pero lo que voy es que eso que, mira, todo lo que los hinchas dicen sobre todo los hinchas Millonarios, es que el fútbol no se creó en el 89, es cierto. Pero pasa que los medios de ahora y los periodistas de ahora le dan una connotación absurda a que parece que todo arrancó en el 90. Y borran todo lo anterior. Pero es culpa del periodismo. El periodismo mandó al carajo todo lo que se hizo antes. ¿Y por qué? Porque son periodistas que en el momento yo siento que había un negocio por medio que era el narcotráfico. Entonces tenían que mantener a quién, a Nacional, América y a Millonarios. Por eso también la violencia en las barras surge por la radio. La radio se encargó de separarnos más de lo que ya estamos con 3 cordilleras. O sea, si este país no tiene comunicación entre sí, los periodistas radiales hicieron que todos nos oyéramos mal. O sea, Nacional en la mala, América en la mala, de aquí para allá, de allá para acá es lo mismo, ¿sí me entiendes? Yo siento que parte mucho de esa época. Ven, pero respecto a eso, yo soy periodista. Sí. Y yo siempre quise ejercer el periodismo deportivo
Después pasaron cosas muy oscuras en los medios Oh, por y Dios. no, pues como que dejé esa idea de lado ¿Oscuras por qué? Porque no estás en la rosca. por propuestas obscenas. Ok. ¿Y por qué no estás en la Eh, rosca? La rosca siempre sí. es paisa y de Manizales. Pero además, Todo el periodismo, o sea, voy a que para mí no existe el periodismo deportivo porque lo que De existe acuerdo. son los opinadores De acuerdo, que se creen analistas de acuerdo. pero no trasciende. O sea, el periodismo deportivo no tiene información más allá de hay un fichaje, de que o sea, la Chivas es un fichaje, pero no hay investigación, no hay nada. información, solo hay una crítica. Claro. Cotejan la información. Pero piensa que en esa época, cuando no había redes sociales, era una verdad absoluta lo que decía Peláez, lo que decía Carlos Noveles, lo que decía Iván Mejía, lo que decía Rentería, lo que decía Moncada, lo que decía el negro querido ese que me cae muy bien. Edgar Perea, una locura. Y además, Pero ¿qué era pasa? eso. Que o sea, Esa es la verdad en absoluta. ese sector del periodismo se crean vacas sagradas que es imposible generar un cambio generacional porque Y meter esa a los gente- hijos. No, y esa gente tiene la verdad y si lo dicen, o sea, lo que dice Carlos Antonio Todo Vélez, claro. que nadie lo soporta, pero lo que dice ese señor se termina Que no es convirtiendo, porque no Y son que no es- periodistas, no es que son ninguno es periodistas. periodista. O sea, Exacto. creo que de todos los que están, como tres estudiaron periodismo. O se están graduando o están Pero estudiando. sí creo que ahí tenemos una deuda. Bueno, porque aparte dicen ser periodistas deportivos, pero solo saben de fútbol. No saben de ningún otro exacto, deporte. no saben absolutamente nada más. Carecen de conocimiento histórico del fútbol, Exacto. del Es- fútbol colombiano, específicamente. Bueno, entonces volviendo a la literatura, quisiera que dieras unos tips para quienes estamos escribiendo libros, ojo, no de fútbol, sino para cualquier persona que esté escribiendo algo como esos tips que a mí te contaba que personalmente el tema de la disciplina es algo que cuando uno no, cuando uno no vive de escribir un libro, tiene otras ocupaciones y lo está escribiendo por placer, pues no sé qué, se le es muy difícil encontrar el momento para estar escribiendo. Entonces te cuento que, por ejemplo, hablé con Irene Vallejo, que es una gran escritora, y con el de El ruido de las cosas al caer, Juan Gabriel, o sea, él me decían como, Es muy bueno. y el tip que él me daba era como, amárrese todos los días a la mesa hasta que escriba una hora diaria. O sea, él me decía así, como póngase unos grilletes y tiene que escribir una hora diaria. Era el tip que él me daba. Ok, Pero pues bueno, yo no, lo hizo o sea, la yo no fuerza. vivo de eso, ¿me entiendes? Claro. Y también o sea, me parece a Él mí que está forzando forzarse. su propia carrera. Sí, y Porque vive de forzar, o eso. sea, yo sentarme porque es la hora que yo me propuse a que se me generen ideas me parece loquísimo, o sea, no podría con eso. Pero no sé tú o sea, que tú que no vives de la literatura, qué tips puedas dar para quienes estamos en ese proceso. Pues, no sé, creo que es el momento cuando te tiene que llegar, te llega. ¿Por qué? Cuando, a ver, porque ya, a lo que voy es que Los procrastinadores. cuando yo leí el libro Los 50 años de Millos, me pareció muy bonito. Pero había un vacío muy grande del 38 al 48. Yo dije, yo tengo que escribir sobre eso. Y eso fue en el 96. Y yo siempre tuve la idea del libro, tengo que escribir sobre eso, pero 96, 97, pasaron los años, pasó una década, y después de escribir el libro comercial de Mi Verona Me Enamoré, que termina siendo comercial por todo lo que genera el tiempo, no era el libro que yo quería, que era el mamotreto, la Biblia, abecedario, no. Ya después de que yo tengo ese libro, yo digo, uy, puta, ya saqué un libro. Pero un libro termina siendo un tas-tas. Termina siendo un éxito chévere. Tampoco me interesaba mucho, pero lo que sí me pareció terrible es cómo le dan duro a los escritores en el negocio. Pero su merced encontró Pero, la posibilidad de, por medio de una pasión, una virtud, porque hay personas que pueden tener la pasión y el conducto, digamos, de la disciplina, pero no es una disciplina tan arraigada al conducto de realmente querer ir a escribir. claro, Y es muy complejo esa, o sea, sobre todo en el concepto de la misma posibilidad de las multiplicidades de la memoria. Anécdotas de una forma tan consecuente es muy complejo de manejar la información, porque indudablemente se vuelve un tema también de casi un conducto de disciplina, entender cada formación, cada momento, cada situación, como un conducto de especismo, y es muy complejo. yo lo terminé haciendo es por pasión. Exacto, pero es muy O sea, complejo. literalmente es por instinto.
por instinto. Hay un momento que yo digo, puta, yo quiero sacar el libro de El lado M, que el lado M es la historia del 38 y 48 de Millonarios. Una investigación que me costó 11 años. Ah, es que no hemos hablado de eso. No, no te ¿Verdad? preocupes. Pero a lo que voy es, después de que sale de Millonarios me enamoré, yo digo, ahora sí voy a hacer ese libro. Pero yo trabajo. Entonces mis ratos libres, yo me volaba a la oficina a las 3 de la tarde y me quedaba cerca de la Biblioteca Nacional. Entonces yo me iba a la Biblioteca Nacional hasta que cerraban a las 5:30. Y ahí empecé, yo dije, si yo voy un día, empiezo a ir. La cuestión es ir. Porque yo decía, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y un día dije, voy a ir. Y cuando fui, me metí en la biblioteca y dije, uff, qué chimbo estar acá. Es buenísimo estar acá. Y el solo hecho de llegar a la hemeroteca, la Biblioteca Nacional, que me parece la mejor de todas, no la de los años, sino la Biblioteca Sí, que es Nacional, súper lindo. súper linda. Por la pandemia creo que ya no prestan los físicos, es una mierda. Yo sí tuve la oportunidad de los periódicos físicos grandes. Entonces era tener acceso a los periódicos físicos del 38 y eso ya fue como, o lo hace, lo hace. Entonces yo dije, bueno, ya vine una vez, mañana vuelvo. Entonces, por eso me demoré 11 años en ese libro, La pasión. porque era, exacto, porque termina siendo más pasión que disciplina. No pasa por la disciplina, pasa por la pasión de enamorarte de un momento. Y yo me enamoré desde el momento que encontré en la biblioteca, por ejemplo. Pero no pasa Para también mí. claro, tú tienes la pasión por Millonarios, tienes la pasión por escribir eso, pero no pasa también por eso de querer enseñarle a otro, o sea, de que tú puedas suplir la necesidad a alguien de, ay, quiero buscar algo de Millos, que lo busque acá, o sí, como de responder la necesidad de Claro. otro y crear cultura para otro. Creo Sí. que eso también lo termina moviendo a uno, Y yo ¿no? trataba de hacer lo mismo en las redes, porque son las redes sociales. Entonces cuando yo empecé la investigación, yo era Twitter y sí, era escritor de Twitter. Estoy en la Biblioteca Nacional investigando esto. Hay periódicos hermosos y botaba las fotos porque la gente se animara. Y encontré un montón de gente que empezó a ir y decían, vengo solo para leer cosas que me interesan de esa época. Y no sabía que tenía acceso. Hay gente que no sabe que existen las hemerotecas. Ujú. O sea, algo tan básico y lógico, la gente no sabe que tiene acceso a eso. Entonces, el postear las fotos en Twitter en ese momento, como que empieza a llegar gente y eso le terminó sirviendo a un montón de gente posiblemente mi tesis puede ser por ese lado. Pero digamos, dentro del proceso investigativo, pues usted empieza a recoger como información, a ver qué encuentra, y a la par empieza a escribir, o en qué momento usted se sienta a decir, bueno, ya con lo que he investigado puedo escribir, y ahora sé qué otras cosas necesito investigar. ¿Cómo fue ese proceso? El ejercicio fue, yo dije, voy a empezar con respecto a ese libro puntual que es. El libro es del 1 de enero del 38 al 15 de agosto del 48 cuando arranca el torneo profesional. O sea, mi vuelta es el amateurismo. Claro. Entonces yo dije, ok, 1 de enero del 38, el tiempo. Todo el mundo busca el tiempo. Y la persona me dice, pero tenemos el siglo. ¿Le interesa? La persona que está ahí. Y yo, ay, por favor, ¿me lo puedes prestar? Pum. Y también tenemos el espectador. Ahí me di cuenta, ahí también surge la disciplina. Entonces yo empecé a investigar todos los días, del 1 de enero del 38 al 15 de agosto, todo lo que había el día de estudio. Pero no me salté un solo día. O sea, 1 de enero del 38, el tiempo, el siglo, el espectador. Ah, que existe la revista Cromos. Venga para acá. Y cosas de deportes. Claro, esa semana tiene fotos de fútbol, claro, venga para acá. Eso lo hacía por días. Y frente a otro tipo de relatos también manejabas igual como el gusto de pronto por entender históricamente otro tipo de sucesos en la misma cronología de espacio que digamos manejabas como con el fútbol. No, pues la misma información me da a entender un montón de cosas que yo no sabía de la Bogotá de la época. Entonces, que existía una élite feminista de tenistas. O sea, existía el tenis femenino, pero una élite magistral y era apoyada por todos. Y locura y no sé qué. Y apareció una chica muy campesina que quiso aprender tenis y no la dejaban. Y me metí en la vuelta y dice como,
hasta que logró meterse en la vuelta de participar en los circuitos bogotanos. ¿Por qué? Porque esa Bogotá, más allá del centro, era una parte rural en Teusaquillo. Entonces existía el Club América, existía el Club no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, el Polo, y todos tenían, digamos, canchas de tenis. Para mujeres. Para mujeres. Entonces uno empezaba a tener un montón de sucesos. El fútbol era muy barrial. No era élite. Dar el carácter de que el fútbol sí vale la pena como deporte para la gente en general. Es ajeno a todo lo que pase de puertas para afuera. Y no, el No, es estadio cierto. es un catalizador, es la muestra más grande de todas las problemáticas sociales que vivimos en el país. ¿Sí? Nos juntamos clases de estratos sociales de todo, se ve el fascismo, se ve el racismo, se ve la homofobia, se ve el clasismo. Que ojalá el no se machismo, vieran más. Ojalá que no, ¿sí? Claro. Ese también ahí es nuestro papel, es decir, como oiga, ¿sí? Pero pues es también el empezar a resignificarlo y reivindicarlo y decir, oiga, esto, lo que pasa acá es nosotros, Claro. es político, no politiquero. Y vea- Es que para mí la vea- cancha es un escenario político. Claro, claro, pero Sabemos lo que pasa con las muestras pro Palestina. claro. Todo el mundo apoyando a Palestina desde una cancha. Y mira, por ejemplo, yo entré a la Nacional en el 96. Y en el 96 eran las mismas arengas de siempre. De sindicatos, de todo, pero eran las mismas arengas que llevan como 40 años diciendo lo mismo. Con el surgimiento de las barras, uno empieza a escuchar cantos diferentes en las arengas, en las protestas. Ay, sí. Y eso es una maravilla, porque ese cambio, los cantos de los barristas de Santa Fe de Millonarios, que los empezaron a meter en la nacional, en las protestas, oe, 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 oa, tarararararara, eso empieza a contagiar a un montón de gente que decir, puta, eso es para todos. Y la gente no se da cuenta, pero la primera virtud del barrismo social es en esas primeras marchas del 96, solo con los cantos, porque los cantos acercaron a un montón de gente que estaban en contra de las marchas y estaban en contra de los estudiantes. Pero cuando la gente que no es de la nacional y que no es acorde no le gusta mucho la protesta, pero cuando escuchaba el canto de estadio en la marcha se contagiaba y empezaba a entender un montón de cosas que no había querido entender. Entonces ahí sí le pone atención al mensaje. ¿Sí me entienden? Sí. Con esos cantos barristas mucha gente le pone atención al mensaje. No es el mismo de siempre que los dirigentes sindicales, no sé qué, no. El canto barrista en las protestas le abre a un montón de gente la conciencia. ¿Por qué? Porque como el Campín es de un montón de cosas, de élites y no élites, y donde todos somos iguales, se contagia. Sin embargo, siempre, digamos, hubo muestras de protesta social en las gradas de los estadios de Colombia. ¿Sí? Una historia, por ejemplo, a la América de Cali, yo soy de Milo, pero una historia, por ejemplo, de la América de Cali, tiene que ver, por ejemplo, cuando Batema Cañón lleva una bandera de Panamá, en el estadio del Campín, en Bogotá, y se arma. En un momento de una disputa gravísima que vive a Panamá frente a su democracia, y ese tipo de historias también ensalzan mucho tipo de convicciones de luchas, en muchas, sin importar la década, más allá de la condición de la época, donde específicamente el barrismo crea una conducta social de referencia de lucha popular, social, como acto de resistencia cotidiano, siempre las gradas han existido como una coyuntura de la respuesta de acción política futbolera. Vea, por ejemplo, el primer antecedente que yo encontré como de barrismo social sincero, barrismo social porque no existen, es en el 73 jugamos la semifinal de Libertadores Millonarios Independiente en Bogotá, es el primer partido de la semifinal. Y todavía estaba en auge la guerra de Corea. No, la de los gringos, la que perdieron los gringos, la de Vietnam. Perdóname porque se me olvidó. Como somos sapos de todas las guerras. No, eso imagínese, pero claro, son tantas guerras que uno ya no sabe cuál. Y La de Vietnam. Y vea, y
tres mujeres y un hombre saltan a la gramilla del Campín en el 73 con una pancarta que dice no más Vietnam. Claro, lo sacan, lo reprendan, pero para mí es el primer antecedente de algo en un estadio. Y es buenísimo. O sea, además, tres mujeres. Ahora que se habla de tanto empoderamiento, no sé qué más cosas, que no lo digo en mal término, sino que en ese momento está en boga, desde el 73 tuvieron la iniciativa, por ejemplo, de ser ellas las que, pum, saquemos un trapo contra Vietnam. 73, güey. Claro, la policía le sacó, no sé qué, chavo, pero hoy estás hablando, recordando su pero está, exacto, como un acto de una memoria referenciada. que hay que recuperarlo y ponerlo como debe ser. Bueno, ahora, para no extendernos tanto, Okay. no, pero ahorita vamos a seguir hablando. ¿Cuáles son esos libros que tú recomendarías? No sé, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la historia. A mí me gusta mucho el amateurismo, el antes del fútbol. Okay. Eso fue como mi gran libro que yo no logré sacar. Sí salió, pero no salió. Pero hay un autor argentino que se llama Carlos Aira. Un libro se llama Héroes del Tiento, creo que se llama. ¿Cómo? Héroes del Tiento. Y habla de todo el amateurismo del 1900 a 1930. Y es un libro hermosísimo, el man logra recuperar. El man sí hace el ejercicio como es. Hace el ejercicio de investigar, de buscar, de ir a los clubes, todo. Y recupera todo lo que es el amateurismo argentino. Y yo pienso que gracias a él es que ahora todos los equipos les da por sumar los títulos de amateurismo. ¿Sí me entiendes? Ahora, en esa disputa entre Boca y River de que quién tiene más, que si yo me gané la copita Pepito Pérez, no sé, contra Rosario Central en el 1905. Hay que sacarla y mostrarla. Entonces me voy a pensar, pero por un lado sí me pareció válido. Bueno, pero digamos que era lo que hablamos un poco, Pero, de su libro de culto. Claro, el otro libro es este es fundamental. Yo lo leí hace como 10 años, es buenísimo. Ese tiene, además, tiene una banda sonora explícita ahí. Ahora estamos hablando que la Biblia de los futboleros es Fútbol a Sol y Sombra, creo. Pues que termina siendo como el libro más leído. Sí. Como En España también como un obligado. De fútbol y anarquismo partiendo de lo que implicó la guerra civil española del 36. Claro. Desde cuando exigían la democracia en el 31 también marcó. Pero es que ese libro se vuelve un voz a voz cuando no hay internet. Sí. ¿Te me entiendes? Sí, Entonces sí. se vuelve un referente muy fuerte de eso. Lástima que estos manes no estén ahorita con el tema de Palestina como tendría que ser dignamente, ¿no? Sí. Pero es que nosotros ahorita hablábamos justo de eso. Y yo les decía que es que uno también tiene que entender, no, uno tiene que entender un poco, o sea, yo no les estoy defendiendo, pero tiene que entender el contexto, la historia, y son unos alemanes que no se pueden ir en contra de unos judíos por su historia, ¿me entiendes? Pero, O sea, cualquier alemán que se vaya en contra de un judío es un nazi. No, yo a veces estoy defendiendo, estoy diciendo que uno sí tiene que tener en consideración esas cosas. Desligarte de eso, te tires al otro extremo de apoyar al genocida, porque termina siendo, incluso en lo práctico, termina siendo contradictorio con lo que, con las ideas pues que profesan y defienden. Pero también puede ser lo que nos han vendido a nosotros de esa idea. O sea, nosotros consumimos esa idea es por los medios, por lo que nos llega, pero realmente no palpamos y no sentimos lo que, lo que esas personas sienten como tal. Y hay otro punto. O sea, no entrando a defender, pero yo siento que nadie puede hablar desde afuera referente a. Ellos tienen una legitimización frente a su discurso a partir de su propia historia. Pero Y yo siento que también luchan con esa mercantilización que les dieron a ellos mismos. bueno, pero en ese punto también hay algo importante. Claro. Hay algo importante que hay que resaltar ahí también, y es que yo he entendido un poco la posición de la hinchada de San Pauli, no tanto como pro-israelí como tal, sino en contra del terrorismo. Y
Y también es entendible si nos ponemos en el contexto de los países europeos que han sufrido un montón el tema del terrorismo por parte de los radicales islamistas, Claro, que también, digamos que no es algo defendible como antifascistas que somos el tema del terrorismo y las expresiones de terrorismo que han habido en Madrid, en Berlín, en Múnich, bueno, en todas las ciudades importantes y no importantes de Europa, ¿no? Entonces creo que también hay que analizar un poco esa parte, porque yo lo que he entendido un poco leyendo y conversando la situación con algunos hinchas del San Paulo, con los que tengo contacto, y colombianos que viven en Alemania, es que el tema viene siendo más también es un rechazo a Hamas, ¿sí? Un rechazo a Hamas y al terrorismo y al extremismo del Islam, que también pues ha sido flagelante incluso para los mismos palestinos, ¿no? Bueno, yo ya, eso lo vamos a dejar a otra charla. ok. Otros libros que te recomiendo. Sacheri, muchos de Sacheri son buenos. Ay, sí. O sea, todos los de Sacheri, pero no, me dices un nombre, se me van. Pero me parece que Sacheri es muy bueno. Y me parece mucho mejor que Sacheri tiene Me parece un gran orador. en Instagram, en su página, un montón de cuentos, porque los narró, en pandemia empezó a narrar cuentos maravillosos. Hay un cuento que se llama El Juguete. No sé si lo conocen. No. Te lo recomiendo. Se llama El Juguete y es la historia de cómo surge el hincha como tal y termina siendo todo lo que termina siendo. De hecho, yo le quería Sacheri es preguntar. el escritor de mi película favorita que escribió mi libro favorito, El secreto de sus ojos, Eso es mejor. que me parece Yo grandioso. quería preguntar, porque al principio cuando Diana te estaba presentando, hablaron de un libro donde habían 10 cuentos de millonarios y 10 cuentos de San Juan. 11, 11 y Sí, 11. 11 y 11. es un libro de Caballito de Acero, la editorial. Ok, Soy gallina, soy león. ok. Y digamos, dentro de esos cuentos, ¿qué tipo de cuentos se reflejaron ahí? O sea, ya era netamente un trabajo Era- de referencia era periodística imaginario, que sí. estás acostumbrado, ¿verdad? ¿Cómo fue ese Claro. proceso? No, eso fue muy raro porque, claro, yo ya venía de escribir el de Millonario me enamoré, entonces ya tiene como un nombre, ya tiene un nombre como historiador. Y Luis, que es el dueño de Caballito de Acero, me dice, necesito un cuento, quiero que participe en este libro con un cuento. Y yo, ¿qué puta, yo nunca escribí un cuento? Además, yo no soy escritor. Perdón, yo no soy escritor. ¿Por qué? Porque yo estudié artes plásticas, pero no la ejercí y me dediqué a la ingeniería. Entonces, yo literatura realmente la hago es por gusto y ya. Cuando uno me dice, haga un cuento, el man nos dio 5 meses para hacerlo. 5 meses. El man me dice, Diego, tienes que mandarme el cuento hoy. Yo digo, que no lo tengo. Dice, si no me manda algo hoy, chao libro. Y dije, no, yo no puedo perder la oportunidad. Pues por mucho me lo rechaza. Y terminé escribiendo un cuento como de 6 páginas, cortico, sobre Vivalda. Alberto Pedro Vivalda, el arquero, que es mi ídolo de Que Millonarios se de toda la acaba con vida. la mano hasta el otro lado. Sí. Entonces yo dije, pues tiene que ser un cuento de Vivalda, que es mi ídolo. Y es como imaginarme, Digo, que estás tomando. poca. Águila. Entonces dije, bueno, voy a escribir sobre Vivalda, pero ¿qué escribo? Entonces digo, lo único que tenía claro es que Vivalda, todo arquero era delantero de fútbol. Todo arquero primero fue delantero de fútbol. Sí. Y sí, todos, Sí. todos así. Entonces voy a escribir un cuento sobre cómo Vivalda se convierte en arquero y termina en Bogotá y tenía muy claro que Vivalda se salía del arco, que fue el primer arquero que salía del arco. Es más, perdemos un clásico que termina siendo como el maestro de Reneguita porque estuvieron compartiendo en Millonarios. Entonces, Vivalda sale hasta mitad de cancha en un clásico y pierde el balón y nos anota Santa Fe. Entonces yo tenía esa imagen. Entonces, esos 22 cuentos son imaginarios. Que me pareció chévere el ejercicio de Luis, el dueño de Caballito de Acero, que dice, voy a sacar esto que es un Carey, ¿sabes qué se llama? O Carey Cruz, no sé cómo se llama. Era uno y uno. Sí, 2 portadas en un libro. Se fue por acá, puro y ponte de punto. Chévere. Y son imaginarios, literalmente todos son imaginarios. Hay cuentos muy buenos de Santa Fe.
Sí, de Sobre. hecho, creo que, pues, viendo todo esto, lo que hablaba Diana al principio, sí siento que falta, es difícil, pero falta literatura de Literatura, ficción. De que ficción, no la hay. ¿no? O sea, la única ficción que ha habido acá en Colombia de fútbol ha sido esa serie que se llama Juego Limpio, que era horrible. De acuerdo. Sí, pero